La copa de cristal resbaló de mis dedos temblorosos y se estrelló contra el suelo de mármol del Gran Hotel Continental. El sonido cortó todas las conversaciones como un cuchillo atravesando seda. Mi esposo Rodrigo, con el rostro completamente desencajado, observaba paralizado al hombre, que acababa de ignorar su mano extendida y caminaba directamente hacia mí. Marcos Villanueva, el magnate que acababa de adquirir la corporación donde Rodrigo había trabajado servilmente durante más de 2 décadas, se detuvo frente a mí con lágrimas brillando en sus ojos oscuros. El murmullo del salón se apagó hasta convertirse en un silencio sepulcral. «Te busqué durante 30 años», susurró tomando mis manos con una delicadeza que me hizo estremecer hasta los huesos. «Jamás dejé de amarte, Aurora». El mundo entero se congeló en ese instante. 200 invitados elegantemente vestidos en aquella gala empresarial nos observaban en silencio absoluto, conteniendo la respiración. Pero yo solo podía ver a Marcos, ese rostro que había envejecido con una dignidad extraordinaria, esos ojos que seguían siendo exactamente los mismos que me habían mirado con adoración infinita cuando éramos jóvenes y el futuro parecía lleno de promesas. Apenas una hora antes, mientras entrábamos al evento, Rodrigo me había susurrado con su habitual desprecio: «Mantente en las sombras donde perteneces. Tu vestido es patético y me avergüenzas». Su mano apretaba mi brazo con fuerza suficiente para dejar marcas moradas que tardarían días en desvanecerse. Mi vestido, un sencillo modelo negro que había comprado en liquidación porque él controlaba obsesivamente cada centavo que gastaba, era perfectamente apropiado para la ocasión. Pero para Rodrigo yo siempre era una vergüenza, una carga insoportable, algo que debía tolerar con amargura. Durante 25 años de matrimonio me había tratado como a una empleada mal pagada, o peor aún, como a una prisionera en mi propia casa. Me había aislado sistemáticamente de mis amigos, de mi familia, controlando cada aspecto de mi existencia con mano de hierro. «Nadie más te querría jamás», me repetía constantemente, grabando esas palabras en mi cerebro como marcas de fuego. «Eres increíblemente afortunada de tenerme. Deberías agradecérmelo todos los días». Y yo, destrozada por pérdidas pasadas que él nunca conoció completamente, había terminado creyendo cada una de sus mentiras venenosas. Esa noche había insistido en que lo acompañara únicamente porque su superior exigía que fuera un evento de parejas. Me había preparado en silencio absoluto, maquillándome cuidadosamente para disimular las líneas de cansancio acumuladas de mis 61 años, peinando mi cabello castaño salpicado de canas que él se negaba rotundamente a dejarme teñir porque era un gasto innecesario y frívolo, y poniéndome aquel vestido que honestamente pensé que me favorecía, hasta que él destruyó cualquier rastro de confianza con sus palabras crueles. En el automóvil había ensayado su discurso habitual. «Este es el momento más importante de toda mi carrera, Aurora. El señor Villanueva acaba de comprar la corporación completa. Si logro impresionarlo adecuadamente, podría convertirme en vicepresidente. Así que, por una vez en tu miserable vida, intenta no arruinarlo todo. Sonríe si te hablan, pero no digas nada estúpido». Yo había sentido en silencio, como siempre hacía, tragándome las lágrimas que amenazaban con brotar. Pero ahora Marcos Villanueva, el multimillonario que acababa de adquirir una corporación valorada en $500 millones, sostenía mis manos como si fueran lo más precioso y valioso del universo entero. «Marcos», mi voz salió como un susurro, quebrado por la emoción. «Es imposible. No puedes ser tú, esto debe ser un sueño». «Soy yo, mi amor», respondió con esa voz que había escuchado en mis sueños durante 3 décadas enteras. «Te busqué por todos los rincones imaginables. Pensé que habías muerto, que te había perdido para siempre, algún rincón olvidado del mundo. Pero cuando vi tu nombre en la lista de invitados como esposa de un simple empleado». Sus ojos se movieron brevemente hacia Rodrigo con evidente desprecio. Supe inmediatamente que debía venir personalmente a comprobarlo. Rodrigo finalmente reaccionó, su rostro transformándose rápidamente del blanco fantasmal al rojo furioso. «¿Qué diablos está sucediendo aquí, Aurora? ¿Conoces al señor Villanueva? Exijo una explicación inmediata». Los murmullos en el salón se intensificaron como olas rompiendo contra rocas. Todos observaban expectantes.
esperando una explicación a este drama inesperado que se desarrollaba ante sus ojos. «Conocerla», dijo Marcos sin soltar mis manos, su voz elevándose lo suficiente para que absolutamente todos escucharan con claridad. «Eso es quedarse tremendamente corto. Aurora fue el amor de mi vida, la mujer extraordinaria que iba a convertirse en mi esposa, la persona maravillosa que perdí hace 30 años en circunstancias que todavía no comprendo completamente. Mi corazón latía con tanta fuerza que genuinamente pensé que colapsaría ahí mismo, en medio de toda esa gente elegante. 30 años. 30 largos y dolorosos años desde aquella noche terrible cuando Marcos desapareció sin ninguna explicación, dejándome absolutamente destrozada, embarazada de 3 meses y completamente sola en el mundo. «Necesitamos hablar urgentemente», dije, sintiendo mi voz temblar incontrolablemente. «Hay muchas cosas importantes que desconoces por completo. Entonces hablemos ahora mismo, esta noche, por favor», respondió Marcos con intensidad. «Dame la oportunidad de explicarte por qué desaparecí, y tú cuéntame cómo terminaste casada con este hombre». La palabra salió cargada de tanto desdén que varios invitados cercanos contuvieron risas nerviosas detrás de sus copas de champán. Rodrigo explotó finalmente, perdiendo toda compostura. «Esto es completamente absurdo, Aurora. Nos marchamos de aquí inmediatamente. No voy a tolerar esta humillación pública». Pero por primera vez en 25 interminables años de matrimonio no obedecí su orden. «No», dije con una firmeza que me sorprendió a mí misma. «Me quedo aquí». La palabra resonó en el salón como un disparo en medio de la noche. Nunca, absolutamente nunca en todos esos años, le había dicho que no a Rodrigo. Nunca me había atrevido a contradecirlo, pero con Marcos frente a mí, con la promesa de respuestas que había esperado desesperadamente durante 3 décadas completas, algo profundo dentro de mí se rompió, o más bien, finalmente se liberó de sus cadenas. Rodrigo me agarró del brazo con fuerza brutal, sus dedos hundiéndose en mi carne. «Aurora, no me hagas quedar como un completo idiota frente a todas estas personas importantes. Suéltela inmediatamente». La voz de Marcos era hielo cortante, puro acero envuelto en terciopelo. 2 hombres de seguridad, con porte inconfundible de exmilitares profesionales, aparecieron como por arte de magia, flanqueándolo protectoramente. Rodrigo soltó mi brazo de inmediato, retrocediendo varios pasos, como un animal acorralado. Toda su arrogancia característica se evaporó instantáneamente. El mismo hombre que me había humillado cruelmente apenas minutos antes, ahora temblaba visiblemente frente a su nuevo y poderoso jefe. «El único malentendido aquí», dijo Marcos, con calma absolutamente letal, «es que un hombre como usted haya tenido alguna vez el privilegio de estar cerca de una mujer extraordinaria como Aurora». Un organizador nervioso del evento se adelantó ofreciendo, tartamudeando, un salón privado en el 2º piso. Minutos después, Marcos y yo estábamos completamente solos, la pesada puerta de roble cerrada contra el mundo exterior y todas sus miradas curiosas. Bajo la luz suave y dorada de las lámparas, finalmente pude observarlo con detenimiento. Tenía 64 años, 3 más que yo, pero la edad lo había tratado con extraordinaria generosidad. Su cabello, completamente plateado, ahora estaba perfectamente peinado hacia atrás con elegancia natural. Las líneas en su rostro le conferían carácter y sabiduría, no cansancio ni derrota. Sus ojos seguían siendo exactamente los mismos que recordaba, intensos, brillantemente inteligentes, y ahora rebosantes de una emoción tan profunda que me cortó la respiración. «No puedo creer que realmente seas tú», dije mientras las lágrimas finalmente brotaban libremente por mis mejillas. «Marcos, te busqué desesperadamente. Dios mío, te busqué por todas partes durante meses». «Y yo a ti», respondió con su propia voz, quebrándose por la emoción. «Aurora, mi amor, necesito que me cuentes absolutamente todo. ¿Qué sucedió exactamente aquella noche fatídica?». Una hora estábamos felizmente planeando nuestra boda, discutiendo los detalles con ilusión. A la siguiente, desapareciste sin dejar rastro. Tu apartamento estaba completamente vacío, tu teléfono desconectado, tus amigos jurándome que no tenían idea de dónde estabas. Fue como si la tierra te hubiera tragado.
Mi corazón se detuvo momentáneamente mientras procesaba sus palabras. ¿Yo desaparecí? Marcos, tú fuiste quien desapareció sin explicación. Llegué a tu apartamento aquella noche para darte una noticia tremendamente importante, y lo encontré completamente vacío. El casero me informó que habías entregado las llaves esa misma tarde, que te habías marchado sin decir absolutamente nada. La confusión genuina en su rostro era imposible de fingir. Eso es completamente imposible. Yo fui a tu apartamento exactamente a las 8 de la noche, como habíamos acordado. Toqué tu puerta durante casi una hora. Tu vecina me aseguró que te habías mudado esa misma mañana, que habías dejado una nota diciendo que abandonabas la ciudad para siempre. El mundo giró vertiginosamente a mi alrededor mientras la horrible verdad comenzaba a cristalizarse. Nunca dejé ninguna nota, susurré horrorizada. Nunca me mudé voluntariamente. Yo estaba esperándote en mi apartamento hasta pasar las 10 de la noche. Cuando no llegaste, desesperada fui al tuyo. Y yo estaba tocando tu puerta a las 8, repitió Marcos, su rostro palideciendo dramáticamente mientras comprendía lo mismo que yo. Alguien nos mintió deliberadamente, alguien nos separó de manera intencional y calculada. Nos sentamos juntos en el elegante sofá de terciopelo, nuestras manos entrelazadas, como si tuviéramos terror de soltarnos y desaparecer nuevamente. Marcos sostenía mi rostro entre sus manos, limpiando mis lágrimas con sus pulgares, ese gesto tierno y familiar que solía hacer 3 décadas atrás cuando yo lloraba por cualquier cosa. Cuéntame, dijo suavemente con infinita paciencia. Cuéntame absolutamente todo desde el principio. Necesito saber qué ibas a decirme aquella noche. Mencionaste que era algo tremendamente importante. Respiré profundamente, permitiéndome regresar a ese tiempo lejano, a ese dolor que había enterrado tan profundamente en mi alma para poder sobrevivir día tras día. Marcos, aquella noche iba a decirte que estaba embarazada, de 3 meses. Íbamos a tener un bebé juntos. El silencio que siguió a mis palabras fue absoluto y ensordecedor. Observé cómo la información lo golpeaba físicamente, cómo sus ojos se llenaban instantáneamente de lágrimas mientras procesaba la magnitud de lo que había perdido sin saberlo. «Un bebé», susurró con voz rota. «¿Teníamos un bebé? ¿Dónde está ahora? ¿Dónde está nuestro hijo?» Y ahí estaba finalmente la pregunta que había destruido sistemáticamente mi vida durante 3 décadas. La razón profunda por la que había terminado atrapada con Rodrigo. La razón por la que había sobrevivido todos estos años, pero nunca había realmente vivido. Era una niña. La llamé Isabela. Susurré mientras las lágrimas corrían sin control por mis mejillas. Nació 6 meses después de que desapareciste, pero murió a los 3 días de nacida. Complicaciones, me dijeron los médicos. Yo estaba completamente sola, sin dinero, sin ningún apoyo familiar. Hicieron lo que pudieron, pero no fue suficiente. Marcos se derrumbó, sollozando abiertamente, sin ninguna vergüenza. Yo, después de 30 años de guardar celosamente ese dolor inmenso en lo más profundo de mi ser, finalmente me permití llorar con alguien que genuinamente comprendía la magnitud de la pérdida. Lloramos juntos durante largos minutos, abrazados como náufragos aferrados a un salvavidas en medio de una tormenta. Gradualmente, entre lágrimas y silencios, fuimos llenando los vacíos de 3 décadas perdidas. Le conté sobre mi embarazo solitario, sobre cómo mi familia conservadora me había dado completamente la espalda cuando descubrieron que estaba embarazada sin estar casada. Les conté sobre los meses de absoluta miseria, trabajando 3 empleos agotadores para sobrevivir mientras mi vientre crecía, sobre el parto prematuro en un hospital público donde nadie me tomaba la mano. Y finalmente le conté sobre Rodrigo. Estaba completamente destruida, expliqué con voz cansada, después de perder a nuestra bebé, después de perderte a ti, sin comprender por qué. Estaba absolutamente vacía por dentro, como una cáscara hueca. Mi familia me había abandonado. Vivía en un apartamento diminuto y horrible, trabajando turnos de limpieza nocturna para pagar el alquiler. Rodrigo era el contador de una de las oficinas donde limpiaba. Me ofreció estabilidad, seguridad económica, un techo decente sobre mi cabeza. ¿Lo amabas? No, admití sin dudarlo, y él tampoco me amaba realmente. Pero en ese momento oscuro de mi vida, no creía merecer amor verdadero. Pensé que la estabilidad era suficiente, que era más de lo que podía esperar. Nos casamos 6 meses después de conocernos. Fue un error
terrible desde el primer día, pero no tenía fuerzas para reconocerlo. Le conté cómo el Rodrigo aparentemente amable y considerado desapareció completamente. En la luna de miel, reemplazado por alguien cruel y obsesivamente controlador. Las reglas interminables que impuso. No podía trabajar fuera de casa, no podía tener amigos propios, no podía comunicarme con mi familia. Cada aspecto de mi existencia quedó bajo su control absoluto. No fue abuso físico, aclaré, pero emocionalmente me fue destruyendo poco a poco, día tras día, comentario tras comentario. Fue erosión lenta y constante, un insulto aquí, una crítica allá. Ese vestido te hace ver horrible. Esta comida está terrible. No puedes hacer absolutamente nada bien. 25 años de eso hasta que genuinamente empecé a creerlo todo. Marcos se levantó abruptamente y caminó hacia la ventana, sus manos convertidas en puños apretados de rabia contenida. Debería matarlo con mis propias manos. No vale la pena arruinar tu vida por él, dije con voz cansada pero firme. Esta noche, cuando me dijo que mi vestido era vergonzoso, apenas me afectó. Me he acostumbrado tanto a sus insultos constantes que se han convertido en ruido de fondo, en algo casi normal. Nunca pensaste en abandonarlo. Todo el tiempo constantemente, admití, pero él controlaba absolutamente todo el dinero. Yo no tenía ahorros propios, no tenía habilidades laborales actualizadas, no tenía ningún lugar a donde ir. Y había convencido sistemáticamente a cualquiera que pudiera ayudarme de que yo era el problema, que yo estaba mentalmente inestable. Rafael regresó a mi lado, tomando mi rostro entre sus manos con infinita ternura. Escúchame muy bien, Aurora. Todo eso que te hizo creer es mentira. Siempre has valido absolutamente todo. Eres la mujer más extraordinaria que he conocido en mi vida entera. Durante 30 años te busqué incansablemente. Contraté investigadores privados, revisé bases de datos, seguí cada pequeña pista. Nunca, ni un solo día, dejé de amarte. Esa noche, Marcos reservó la suite presidencial del hotel para mí, una habitación lujosa que probablemente costaba más por noche de lo que Rodrigo me daba para gastos domésticos en un mes completo. Me negué rotundamente a regresar con él. Por primera vez en 25 años, dormí sin temor a despertar. A la mañana siguiente temprano, los investigadores profesionales de Marcos nos presentaron evidencia absolutamente devastadora que cambiaría todo lo que creíamos saber. Habían rastreado meticulosamente movimientos de hacía 30 años y descubierto algo profundamente perturbador. Mi apartamento y el de Marcos fueron vaciados exactamente el mismo, por la misma empresa de mudanzas, con apenas horas de diferencia. Alguien había pagado $5,000 en efectivo para orquestar nuestra separación con precisión quirúrgica. El cheque había sido firmado por Rodrigo Mendoza. El mundo se detuvo completamente cuando procesé esa información monstruosa. Rodrigo había trabajado en la oficina de contabilidad de la universidad cuando yo era estudiante. Tenía acceso completo a registros estudiantiles, incluyendo direcciones personales. Los investigadores encontraron notas escritas a mano sobre mí en archivos antiguos, mis horarios de clases, mis rutinas diarias, los lugares que frecuentaba, dónde tomaba café con mis amigas. Me estuvo acosando sistemáticamente, susurré, sintiendo náuseas intensas subir por mi garganta. Hay mucho más, dijo la investigadora principal con expresión sombría. Rodrigo trabajaba en el departamento que procesaba los seguros médicos estudiantiles. Vio su solicitud de atención prenatal 2 semanas antes de la separación. Supo que estaba embarazada del señor Villanueva. La horrible verdad cristalizó con claridad aterradora. Ese monstruo descubrió mi embarazo y decidió fríamente separarnos, para poder capturarme cuando estuviera más vulnerable y desesperada. Pero la revelación más devastadora aún estaba por venir. Los investigadores habían conseguido acceso a los registros médicos originales de mi bebé. Según esos documentos, Isabela no presentaba complicaciones severas al nacer. Era prematura, sí, pero estable. Sin embargo, hubo complicaciones súbitas inexplicables durante un cambio de turno de enfermería el tercer día. Una fotografía borrosa y granulada de la cámara de seguridad del hospital mostraba una figura masculina inconfundible en el pasillo de maternidad la noche exacta que murió mi hija. Era Rodrigo. No pude respirar. Las paredes del salón parecían cerrarse sobre mí. Mi bebé, mi pequeña Isabella,
Rodrigo la había, no terminé el pensamiento, no podía, no quería, pero la justicia llegaría pronto. Esa misma noche había una cena formal de bienvenida para Marcos, como nuevo propietario de la corporación. Rodrigo estaría presente, probablemente